Silva, un guariqueño que nació un 29 de febrero, año bisiesto, en 1956. La población del Sombrero, las sabanas, los caseríos, los arroyuelos y los aceites guariqueños lo vieron crecer. Desde muy pequeño se interesó por la radio y sus raíces lo impulsaron a amar la cultura nacional. A la edad de 8 años, mis viejos compraron un radio y entonces yo empecé a oír en las emisoras de Caracas, especialmente Radio Rumbos. Era la época de las radionovelas y me empecé a enamorar de la forma como trabajaban los locutores, cómo actuaban los artistas de radio. Yo recuerdo a Arquímedes Rivero, a Rosita Vázquez, a Maguampia Costa y muchos más que hacían radionovelas. Y a un locutor que siempre me marcó, que siempre pues yo seguí sus pasos oyéndolo, el negro Saúl Martínez, un extraordinario locutor. Bueno, me empezó lo que se llama el sarampión de la radio a entrar en la sangre y allí yo fui poco a poco teniendo conocimientos, oyendo a esos grandes profesionales de la radiodifusión, en los noticieros, a Armando Pompeyo Martínez, Alexander Freites Pulidos y muchos más que hacían los noticieros de Radio Rumbos, Notirumbos. Yo me fui enamorando de la radio poco a poco y se me quedó pues ese sarampión en la sangre. A la edad de 18 años, realizó un curso de locución sumado con el deseo de hacer radio, encontrando la posibilidad no solo de trabajar como locutor, sino también como operador. Corría el año de 1974 cuando yo decidí hacer un curso de locución en la Academia Americana en Caracas. Lo hice pues con el propósito de aprender más, de prepararme en esta carrera. Y fue en el año 1975 cuando solicité una oportunidad en Radio Sabana 1400 en El Sombrero, una emisora que tenía poco tiempo de haber salido al aire. El señor Juan Manuel me hizo una prueba y me dijo: sí, te voy a dar la oportunidad de utilizar el micrófono en un programa, pero los domingos. Yo acepté, era tiempo de Semana Santa, y comencé un domingo, recuerdo un domingo 5 de marzo del año 1975. Allí me inicié en la radio. Un poco nervioso ese día, como es normal, luego me fui adaptando y pronto también me metí a operador. Entonces utilizaba el micrófono y era operador de audio, hacía las dos cosas, porque de verdad que la radio siempre la he llevado en mi sangre. Héctor Silva no solamente sintió afección por la radio, sino que además se involucró con la animación de eventos llaneros como veladas en clubes nocturnos que difundían artistas de la canta criolla en esa época. Trabajando en Radio Sabana como animador y como operador, también compartía con las animaciones de eventos en clubes. Yo siempre pues desde la edad de 18 años me dediqué a la animación de eventos llaneros, de presentación de artistas. Allí permanecí hasta el año 1977, cuando me gradué de bachiller y me fui para Valencia con el propósito de estudiar, pero lo menos que hice fue estudiar. Allí me conseguí un montón de llaneros y me metí en la animación. Estuve animando en espectáculos llaneros en los clubes más famosos de Valencia. Debo recordar que en esa época la música llanera tenía un boom en Valencia. Fue el renacer de la música llanera y empezó por Valencia. Recuerden ustedes que en el año 60 la música llanera tuvo una caída con la entrada de las películas y las canciones mexicanas. Y fue en Valencia que hubo el renacer. Allí los fines de semana, en 30 clubes, presentaban artistas llaneros. Héctor Silva continuó con su pregón como locutor,
folclorista y animador de eventos llaneros. Luego regresó a su tierra y un amigo compró una emisora en Puerto Cabello. Entonces lo invitó a trabajar en la misma. Bueno, regresé al sombrero en el año de 1979 y en el año 80 el señor Juan Manuel adquirió a Radio Puerto Cabello, 1290 en Puerto Cabello, y en el año 81 yo me fui con él, fui a trabajar allá. No pude utilizar el micrófono porque no se me permitía, pero sí estaba como operador y como asesor de grabación y de musicalización. Allí tuve casi un año en Puerto Ayacucho hasta que regresé al sombrero a trabajar nuevamente en Radio Sabana y animar espectáculos, no solamente en el sombrero, sino en Ortiz, en Barbacoas, en Calabozo, en Chaguaramas, en las Mercedes del Llano y en otros pueblos aledaños al sombrero. Después de haber laborado un tiempo como operador en la 1290 AM de Puerto Cabello, Héctor regresa nuevamente al sombrero, pero su peregrinaje continúa cuando se traslada a Puerto Ayacucho, donde siguió ejerciendo su profesión en la radio y la animación. En el año 1986 me fui a Puerto Ayacucho, ya que había conocido a mi compadre Luis Miguel. En esa oportunidad no era mi compadre. En el año 84 en el sombrero, él montó un negocio y luego se fue a Puerto Ayacucho. Y en el año 86 se presentó un problema entre un sobrino de Juan, del señor Juan Manuel y Juan Manuel, y yo no quise estar presente en ese rollo y decidí irme a Puerto Ayacucho. Llamé a mi compadre, a Luis Miguel Gámez, el propietario de Cris, la gran tienda, y me dijo, bueno, vente chicos, aquí vamos a ver cómo hacemos. Al llegar a Puerto Ayacucho enseguida hice contacto con la gente de Radio Amazonas y empecé a trabajar tanto en el almacén como en Radio Amazonas. Como llanero, emprendedor y luchador, Héctor siguió tras las oportunidades y no desperdició la ocasión cuando hizo contacto con colegas que laboraban en una emisora en Puerto Carreño, República de Colombia, llamada La Voz de la Vorágine, de la cadena Caracol. Estando allí, hice contacto con unos colegas de La Voz de la Vorágine, que funcionaba en Puerto Carreño. Puerto Carreño queda a 80 kilómetros de Puerto Ayacucho. Antes de llegar a Puerto Ayacucho, frente a Puerto Páez, allí cae el río Meta, el río Orinoco, y se forma un triángulo. En una parte del estado Bolívar, que es Puerto Nuevo, la otra parte del estado Apure, que es Puerto Páez, y la otra parte es Puerto Carreño, es la capital del Bichada, los llanos orientales de Colombia. Y como llanero que son, y yo llanero que soy, nos entendimos y yo estuve trabajando un tiempo allí en La Voz de la Vorágine de la cadena Caracol, algo que me sirvió de experiencia para estar fuera de Venezuela. Después de una larga estadía en Puerto Ayacucho y Puerto Carreño, Héctor Silva le suelta las riendas nuevamente a su peregrinaje debido a que se le presentó la ocasión de venirse al Delta del Orinoco, tierra de oportunidades, con su amigo Luis Miguel, actual propietario de Cris la Gran Tienda. Estando en Puerto Ayacucho trabajando en Radio Amazonas y en La Voz de la Vorágine de Puerto Carreño, Luis Miguel decidió venirse a Tucupita a probar suerte. Y yo le dije, yo me voy con usted, mi hermano. Así fue como llegué a Tucupita, vine el día 13 de septiembre del año 1987 y el día 21 de septiembre de ese mismo año inauguramos a Cris la Gran Tienda. Al llegar a Tucupita hice contacto con la gente de Radio Tucupita y empecé a trabajar en Radio Tucupita. Héctor Silva formó parte del staff de locutores que inauguró a Oceánica 98.5 FM y alternó su labor en las dos únicas emisoras existentes en Tucupita en aquella época, Radio Tucupita y Oceánica, y posteriormente en Guayana, Estado Bolívar, en varios medios de comunicación. Llegó el año 1993 y en los primeros días de ese año me fui con el señor Sócrates Hernández, quien era el director fundador de Radio Tucupita. Me fui a Upata, allí estuve como 6 meses, regresé
a Tucupita y fue cuando salió al aire Oceánica, el 23 de diciembre del año 93. Empecé a trabajar en Oceánica, aún trabajando en Radio Tucupita, era el único locutor que tuve la oportunidad de trabajar en los dos medios. Y me vine a Tucupita otra vez. Volví a trabajar en Oceánica, entonces me retiré y me quedé en Radio Tucupita. Héctor laboró en Guayana, en una emisora llamada Latina 1250 AM, donde fue bautizado el Tiraversos del Guárico por una joven productora de radio. En el Delta, Héctor conoce a un productor de radio llamado Julio Naranjo, quien lo invita a trabajar en Guayana en un medio de esa localidad. En reiteradas oportunidades, Héctor viaja de Tucupita a Guayana y de Guayana a Tucupita, dejando el mensaje cultural en todas las estaciones radiales donde laboró. Llegó en 1994 y estando aquí en Tucupita, en Oceánica, tuve la oportunidad de conocer a Julio Naranjo, un productor de radio de Ciudad Guayana que se vino a pasar unos días a Tucupita y con él pues hice una buena amistad y en el mes de abril del año 94 me fui a Ciudad Guayana. Empecé a trabajar en Radio Caroní 740. A los pocos meses comencé a trabajar también en CNB, en el Centro Comercial Zulia. Trabajaba en la mañana en Radio Caroní y en la tarde en CNB. Para el año 1996, Eleazar Yusef compró a Radio Puerto Ordaz, le cambió el nombre, le puso Latina y la enmarcó en colocar música llanera. Como yo conocí a Julio Naranjo y él sabía pues que yo escribía versos, que era conocedor de la música llanera, enseguida me llamó para identificar a Latina 1250 y era la única emisora que se identificaba con versos en Venezuela, con coplas. Ahí estuve trabajando en Latina 4 años. Fue donde tuve la oportunidad de ser bautizado como el Tiraverso del Guárico. Una joven que trabajaba en producción, una flaca de La Guaira, que nunca se me aprendió el nombre, me aprendí el nombre de ella, me dijo un día: oye Héctor, tú te la pasas lanzando versos, te la pasas tirando versos, fue lo que ella me dijo. Bueno, y de ahí se quedó el Tiraverso del Guárico, que es el seudónimo que yo tengo como animador en los eventos y en la radio. Bueno, estuve varios años trabajando, después me fui a Mundial 880 a hacer un programa con Cheo González los días sábados y fue cuando empezó la diabetes a atacarme. Desde su llegada a la ciudad de Tucupita, el Tiraversos del Guárico, como fue bautizado por sus compañeros de trabajo en Latina 1250 AM en un programa llanero, empezó a sembrar el joropo llanero en la tierra del Tana. De Tucupita puedo decir que trabajé en Radio Tucupita, en Oceánica, en Orinoco, trabajé también en la desaparecida Tucupita Estéreo y en la emisora cristiana Plenitud 103.5 FM, que es la emisora en la que actualmente hago un programa los días domingos de 1 a 3 de la tarde, ya que yo estoy en el mundo cristiano, me congrego en la Iglesia Luz del Mundo, Misión 1, que pastorea el pastor Iván Pereira. Este locutor y folclorista es cristiano evangélico y su eslogan es: la radio es un mundo donde se hace realidad lo que imaginamos. Con respecto a mi vida personal, puedo decirles que me siento muy feliz a pesar de mi enfermedad. Recuerden que en el año 2009 tuve que apartarme de la radio por mi insuficiencia renal, ya que me dializo 3 veces a la semana. Pero estoy felizmente unido a una gran mujer del Tana, la señora Eili Salazar, con quien tengo 2 hijos,
Héctor Osvaldo, que es el mayor, actualmente en Caracas, se acaba de graduar de sargento en el ejército, y Eglimar del Valle, quien está estudiando sociología en la Universidad de Oriente Núcleo Cumaná. Son dos muchachos muy inteligentes, por cierto, y tengo pues una gran compañera. Doy las gracias a Dios por esta compañera que me dio. Igualmente puedo decir que tengo una gran suegra. Tengo a la señora Olimpia de Salazar, quien me trata a mí no como un yerno, sino como un hijo. La señora Olimpia pues es digna de admiración porque con más de 70 años trabaja la agricultura. Ella pues le encanta el campo y la agricultura. Por eso me siento feliz por estar unido a esta familia. Héctor Silva es un ejemplo a seguir para la juventud venezolana y en especial para quienes hoy en día incursionan por primera vez en el mundo radiofónico. A los nuevos aspirantes a ser locutores les dejo el siguiente mensaje. La locución es un compromiso muy grande. Hay que prepararse mucho, hay que leer mucho, porque la base de la locución es la lectura y manejar bien la gramática. Hay muchas inadecuaciones léxicas que son oraciones mal formadas, tanto habladas como escritas, y hay muchos errores en la radio. Fíjense que diariamente escuchamos decir consola, y en la consola fulanito de tal, y es una palabra llana que no lleva acento, es consola. Igualmente dicen, bueno, en la óptica Angostura, por ejemplo, los exámenes son de gratis, y eso es incorrecto. Ese de esta además es gratis, los exámenes son gratis. Cuando llueve las calles de Tucupita se aniegan, no es anie, ese nie lo inventó el pueblo y se llevó a la radio. El verbo es anegar, la raíz del verbo es anegar, y por lo tanto es las calles de Tucupita se anegan. Otro error que se incurre mucho es, bueno, pedimos disculpas por la interrupción sufrida en nuestra transmisión de hoy. Las disculpas no se piden, se presentan o se ofrecen. Otro error es cuando decimos, se vende un terreno que tiene 400 metros cuadrados. Cuando se trata de tamaño o de distancia, no se utiliza el verbo tener, sino el verbo medir. Entonces hay que decir que se vende un terreno de 400 metros que mide 400 metros cuadrados. Y así hay muchos errores. Yo invito pues a los nuevos locutores a prepararse, porque ser locutor es ser maestro, es un educador. Y si usted dice una palabra mala, se le está enseñando, le está haciendo una mala enseñanza a los oyentes. Agradecer a los estudiantes del quinto tramo de comunicación social de la Universidad Bolivariana, Aldea Alberto Lovera, por hacer posible este video. Aunque me corran de aquí, en este pueblo me quedo, yo por una mujer del Tana hago hasta lo que no puedo. En el oleaje del viento
¿Cómo me hiciste que te dijera? Si mi amor se quedaría, fuera nube pasajera, y que te dejara escrito en mis cantares cuantas cosas te ofreciera mil bellezas naturales de mi tierra. Quien supiera de tus gustos para darte las más bellas, escritas en mis cantares cuando el arpa me atropella. Te traigo esta melodía en un lirio sabanero, va repleto de esperanza como boga y canoero, como sediento que encuentra manantial en el estero. Puedo bajar una estrella que me hable de tus antojos, mi bien querido, y no me pierda tu huella. Me parece que adivino en tu mirada morena que te gusta el horizonte, juguete de tolvanera, como juega tu sonrisa en tus labios de cayena. Te dejo mi corazón en un lirio sabanero, confundido en una garza que embellezca los garceros, y el lirio con su fragancia me sembrará en tu recuerdo.